Estar en este país es como dar un viaje décadas en el pasado. Todo se ve como si estuviéramos en otra era. Desde los coches que se ven transitando por la calle, la arquitectura de los edificios, la mayoría de los trámites oficiales se siguen realizando con papel y pluma. Y conseguir muchas cosas es una misión sumamente complicada. Hay días que sí que nos echamos el día entero sin luz. O sea, hay más tiempo que no hay luz que el que sí hay luz. Exactamente. Yo vengo de niño haciendo eso, yo estoy excavado. Lo que yo he tenido mala suerte de no irme a este país. Pocos países habían logrado sorprenderme tanto como este. Esto es un poco de Cuba. Amigos, ¿cómo están? O debería decir hacere que volá, porque nos encontramos en Cuba, un país que a lo largo de las décadas ha dado mucho de qué hablar, dando encabezados por todo el mundo debido a su política, a sus leyes, su economía y sus tan contrastantes estilos de vida. Esta es mi primera vez por este territorio y miren que estoy más que intrigado de ver realmente cómo es la vida por acá. Por supuesto que vamos a subir varios videos de esta travesía, pero en este primer reportaje nos enfocaremos en recorrer La Habana y sus alrededores, documentando lo más lindo y turístico, así como también lo no tan bonito y realista. Sobra decir por qué esta aventura me resulta tan pero tan especial. No se diga más, las bellísimas tierras cubanas nos esperan. Vamos a darle. Tras haber viajado ya varios días por Cuba, les puedo asegurar que este es un territorio que logra sorprender en toda la extensión de la palabra. El país está lleno de gente lindísima, cálida, simpática, platicadora por doquier. Todo mundo en la calle te hace una broma, conversa, te cuentan sobre la vida y la situación. Y sobre todo resaltaré que los cubanos son una sociedad resiliente, porque la vida en este país es difícil. No hay otra manera de decirlo. Todo, absolutamente todo es sumamente complicado. Si tú crees que ciertas cosas en tu país son difíciles, multiplícalas por 10. De muchísimas cosas que podrían nombrar, les diré que los recursos son escasos, conseguir gasolina es toda una misión, la luz se va pero muchísimo, es lo más cotidiano. Incluso en muchas localidades es más común que no haya electricidad a que sí haya. Y la calidad de señal de teléfono e internet no es mala, es malísima. Una disculpa a los cubanos que son hermosísimas personas por ser tan directo con mis palabras. Yo sé que de por sí mi visita al país está causando muchísima polémica, pero lo estoy diciendo como es, como lo he sentido. Es un poco complicado el tema del internet. No sé técnicamente por qué, pero sí tenemos varios problemas de conexión, de lentitud, por ejemplo, para jugar o para subir videos. Y tenemos que subirlos por la madrugada para poder tener buena conexión y todo. Sí, es muy complicado. Es una de las cosas más complicadas que hay aquí en Cuba. Pero hay días que sí que nos echamos el día entero sin luz. ¿De plano el día entero? Ajá. ¿Y eso pasa en la mayoría de las comunidades aquí alrededor? O sea, hay más tiempo que no hay luz que el que sí hay luz. Exactamente. Ajá. Y cuando hay luz estamos nerviosos porque nos lo puede quitar en cualquier momento. ¡Ay! ¡Oh, no! Se escapó el caballo. El caballo se salió de control. Todos los días pasa acción así. Más o menos. O sea, ¿cada cuánto dirías que se va la luz en la zona donde tú vives? 6 horas todos los días se va, 6 horas. Ah, o sea, o 4 horas, depende. Hay veces que se va 2 horas, 3 horas. Al no ser que haya un apagón nacional, que si hay un apagón nacional son varios días sin luz. O sea, en marzo fue uno nacional, ¿no? Ajá, uno nacional que todo el mundo encendido y si te fijabas por las imágenes satelitales se veía Cuba apagado. Normalmente en esta zona de La Habana Vieja no es nada común. O sea, esta parte como es la que más turismo tiene y tal, normalmente no se va la luz. Pero últimamente sí, bastante común. Ya todo el mundo está como súper acostumbrado, vale, en algún momento vendrá. Andamos dando la vuelta por La Habana a bordo de un automóvil clásico y wow, recorrer estas calles es una experiencia un tanto surreal. Me atrevería a decir que parece una ciudad atrapada en el tiempo. Aquí se quedaron en los 60s, en los 70s. La mayoría de los automóviles que se ven en la calle son bastante viejitos y de igual manera la mayoría de las construcciones llevan décadas sin recibir ningún tipo de remodelación. Oye, para conseguir reparaciones para un auto así, ¿cómo le haces? Bueno, en este caso muchas veces de otros autos parados o hay que mandarlas a buscar en el exterior donde se encuentren y otras por nuestros propios medios acá haciendo mecánica, reparando con los mecánicos criollos de Cuba por nuestros propios medios. De hecho, el diseño de auto que más se ve por las calles es este de acá, producido por las marcas Moscovich, Lada y UAZ, las tres marcas exsoviéticas que bueno,
bueno, representan muy bien aquellos tiempos cuando había un fuertísimo nexo entre Cuba y la Unión Soviética, que se imaginarán mandaban de estos por montones. Como resultado, décadas después los seguimos viendo circulando muchísimo por las calles. Me atrevería a decir que este es el auto más popular, el más común. Ahora, a pesar de que la mayoría de los coches que se ven rondando sí que son viejitos, no quiero que tengan la idea de que aquí no se ven automóviles nuevos. Por supuesto que se ven coches actuales, de hecho incluso se llegan a ver coches de lujo, pero para poder comprar uno de estos tienes que contar con el recurso suficiente, pues los impuestos de importación son demasiado costosos. Actualmente está llegando aquí la fiebre de las bicicletas eléctricas y mientras que en muchos países estas nos llegan a costar $1000 o menos, acá podrías estar pagando por la misma bicicleta $2000 o más. Dentro del tema del transporte, aquí se ven muchos autobuses viejitos antiguos que solían ser transportes escolares de otros países, y también se ve otro método de transporte muy peculiar que se conoce coloquialmente como el coco taxi, que son unos autos redonditos muy cuchis que se utilizan cotidianamente. Y de igual manera se ven otros vehículos súper peculiares conocidos como las motos con sidecar o bien motos con sidecar, que son estas motos con un cochecito junto para llevar a un pasajero. Miren que esas es muy raro verlas, al menos yo no las he visto en muchas partes del mundo, y aquí es súper cotidiano, súper normal. Y más allá de los taxis clásicos, los taxis modernos, cuando uno sale de la ciudad de La Habana es relativamente común ver taxis movidos por caballos. Eso miren que me ha interesado muchísimo, pero sí, así como tal, la carreta con el caballo y dice taxi para poder facilitar la situación del transporte y que la gente se pueda mover de una manera costeable. Otro detalle que como extranjero llama muchísimo la atención de las calles de Cuba es la cantidad de letreros de índole política que se ven por todos lados. La imagen de Fidel Castro sigue muy presente. Su fotografía se sigue viendo en vallas publicitarias masivas en calles principales, frases como patria o muerte, abajo el imperialismo, etcétera, etcétera. Todo este tipo de ideas se siguen esparciendo muchísimo, y lo único que comentaré es que en efecto, como alguien de fuera, esto logra impactar, es algo peculiar. Manejando por la ciudad es algo usual de repente encontrarte con edificios que están en claro estado de abandono, pero en los cuales evidentemente viven personas. Estas son construcciones que las autoridades han mandado a desalojar porque están en un punto ya muy crítico. En cualquier momento pudiesen demolerlos, pero muchos individuos, al verse en un estado de necesidad, optan por quedarse o bien por meterse sin permiso a habitar entre sus muros. Esta sin duda es una cara de Cuba que muestra, por así decirlo, la necesidad, porque en este edificio me comentan que viven muchas personas. De hecho es evidente, se ve ropa colgada, se ven claros rastros de vida. Justo ahora le pedimos permiso a unas personas que habitan en este edificio para que nos dejaran documentar un poquito de su estilo de vida. Ellas personalmente no quisieron salir, pero nos dejaron grabar sus voces, hacerles unas cuantas preguntas. ¿Cada cuánto tienen luz aquí, electricidad? Aquí se va la luz a las 10 de la mañana y viene a las 2 de la tarde. Un día, otro día se va a las 2 de la tarde y viene a las 7 de la noche. Y a veces se va a las 7 y llega a las 9, 10 de la noche. Y por ejemplo, para cocinar, ¿cómo le hacen? Cuando viene la luz, o cocinar con carbón, con leña, con madera. Como único tenemos para cocinar porque no tenemos cómo tener balita de gas. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Cómo fue que te metiste acá? Cuéntame. Bueno, yo llevo viviendo aquí hace ya 8 meses. Con mis 2 niños que como no tengo casa, yo vine para acá. ¿Cómo crees? Oye, lo siento mucho, de verdad, lo siento. Oye, en los baños veo que hay como cierta cañería. O sea, ¿esta cañería sirve? ¿Tú puedes ir al baño ahí? No, porque las tuberías están tupidas. Hay que hacer las necesidades en un cubito, en una jabita y botarlo después. Nos platica aquí nuestra amiga que muchas de las personas aquí sobreviven haciendo buceo. El buceo es una manera coloquial de llamarle a meterse a los tanques de basura, de desperdicio, a buscar cosas que se puedan revender. Por ejemplo, botellas de vidrio, plástico, monitores, metales,
madera, realmente cualquier cosa que se pueda revender para después reutilizar y que de esta manera van hallando un sustento, una manera de sobrevivir. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Un año. Vine aquí a la playa y vi personas que estaban entrando y pregunté y ya entré porque estaba pasando mucha necesidad. Y para sobrevivir, ¿cómo consigues dinero? Trabajo, gracias a Dios, conseguí un trabajito y más o menos me estoy balanceando con eso. Oye, para agua, ¿cómo le hacen? ¿Cómo consiguen agua aquí? Aquí entra el agua un día sí, un día no, ahí abajo, y lo cogemos todo bien, no hay problema con el agua. Wow, qué fuertísimo, gracias a las personas que nos abrieron las puertas a su hogar para poder documentar brevemente esta realidad. Muy impactante, una muestra muy fuerte de la realidad de muchos. Mientras más pasan los días de nuestra travesía aquí por Cuba, me doy cuenta que de verdad que sí es la mayoría de los edificios de La Habana que están en este estado. En un principio de la aventura, vaya, entramos al edificio abandonado y yo dije, ok, estos son los edificios rotos, ¿no? En los que vive la gente y tal, pero es que de verdad que conforme avanza el tiempo analizamos más y más que son prácticamente todos los edificios de La Habana que están en ese estado, y no es que estén ya en recomendación de desalojo todos y demás, no, o sea, en todos estos vive gente. Vean, y se ve de verdad que mucha como basura por muchos lados. Sí, el descuido, no hay otra manera de decirlo. Las partes turísticas y demás sí que se mantienen muy limpias, sí que se mantienen muy cuidadas, pero basta con alejarse tantito para encontrarse con otra realidad. Giro para allá, para todos lados. Si uno camina de donde está el centro histórico, la mera zona turística, unas cuantas calles, te metes un poquito al barrio, wow, todo cambia muchísimo. Acá se siente todo mucho más vivo. Hay muchísimos negocios dentro de casas, pero te venden de verdad de todo. He visto hasta peluquerías que así, la gente abre su puerta tantito y ahí ves cómo están peluqueando. Todo el mundo es bien platicador. Te reciben bonito y la verdad no se siente inseguro. De hecho, nada inseguro me atrevería a decir. Vas caminando rela, te hacen plática las personas. Alguno que otro tal vez te va a insistir mucho, así como de, dame una moneda para un traguito, cómprame esto acá, como de repente muy insistentes, pero así peligroso como tal, nada. Y sí, les digo, es todo un mundo muy diferente aquí de la zona del centro histórico, ¿no? Que pues ves más turistas, ves tal, aquí sí ves la vida auténtica de los cubanos. Y soy de aquí, nacido aquí toda la vida. Bueno, realmente peligrosas son todas las zonas de La Habana Vieja. Este pedazo aquí un poco más que otro, depende de la hora, de los días, ¿me entiendes? Cuando se conoce no hay problema entre nosotros mismos. Realmente el problema es con otras personas, pero nosotros los cubanos, entre nosotros, todos somos muy amigables, nos respetamos mucho, no tiende a haber problema, ¿me entiendes? Cuando dices peligroso, ¿qué es lo peor que me podría pasar? ¿Que me roben o que me qué? Pues que te roben una puñalada, no sé, cualquier cosa de esa que suelen pasar en Cuba. Un cuchillazo, una botella, problemas, sí, ya de la nada. Que venga y te busques un problema con alguien problemático como los hay aquí. Conocí a aquel buen Michael que conduce un cocotaxi, se les llama esto. Cocotaxi. Uno puede estar confiado con un ojo abierto y otro cerrado. Así es como se debe estar aquí normalmente, ¿me entiendes? Pero aquí no pasa nada, aquí todo es tranquilo y todo es calmado. Lo que tú sabes, un ojo abierto y otro cerrado. Wow, mi hermano, ¿cuál es tu nombre de artista? Blagon Pato. Blagon Pato. Blagon Pato. Aquí el Blagon Pato me acaba de dar una demostración de beatbox. Luego se contorsionó, se metió ahí abajo. No, qué crack, mi brother, qué crack. La pobreza, yo, yo vengo de niño haciendo eso, yo estoy excavado. Lo que yo he tenido mala suerte es de no irme a este país, porque yo estoy pegado por internet. Tú caí todos los likes que tengo yo, 1 millón de likes de videos míos, y estoy escapadísimo. Yo tengo 52 años, voy para 53 todavía. Yo voy a ser viejo cuando a mí me dé la gana. Bien. Algo que no les he contado de Cuba es que aquí difícilmente se encuentra la marca Coca-Cola. Cosa que vaya que llama la atención porque pues Coca-Cola está prácticamente en todo el mundo. Esto se relaciona directamente con el famoso bloqueo económico y que en algún punto de la historia, por supuesto que las fábricas que producían la Coca-Cola aquí en Cuba fueron nacionalizadas, por así decirlo, pues se las quitaron para que fueran propiedad del Estado, propiedad del gobierno, y en esas refresqueras pues ahora se producen otro tipo de marcas. Es por eso que la mayoría
mayoría de los refrescos que vas a ver en las tienditas, así como también las cervezas, van a ser de marcas locales. Aquí tengo dos, vean. Esta de acá, que se llama Santa Cola, esta estoy viendo que no es producida en Cuba, esta de hecho es importada de otro lado, nada más dice importada de Europa, pero esta yo diría que es la más popular, de la productora Ciego Montero, Tu Cola. Esta sí es industria 100% cubana y tienen su versión de todos los sabores, que si de naranja, que si de limón, que si de cola, de su propia agua, etcétera, etcétera. Las cervezas de igual manera se produce bastante por acá y en este tipo de tienditas vas a ver en su mayoría estas marcas. Y como otra información curiosa, que esto lo acabo de aprender ahorita con la chica de la tienda, estaba platicando y me dijo así como de, oiga, leí en las noticias que usted es el que hace la voz de Sonic. Y yo le dije, sí, que no sé qué. Ya me empezó a contar, no, que mi hija es bien fan de Sonic, que le encanta, que tal, tal, tal. Y a raíz de eso pregunté, a ver, tu hija, por ejemplo, ¿cómo ha visto las películas de Sonic? Aquí, vaya, mi gran ignorancia me dijo, ¿hay cines aquí? ¿Aquí se estrenan películas nuevas? Y la respuesta muy resumida es que no. Claro que hay cines, claro que se proyectan algunas películas, pero así como tal, que tengan la cartelera actualizada de las pelis, eso no se da, eso aquí no sucede. Adam, me da curiosidad, este tipo de películas, vaya, no llegan al cine como tal. Los niños cubanos ven las películas generalmente en la televisión grabadas en memoria, que se graba por paquete, o algunos tienen acceso a lo que se llama la antena satelital, que es una conexión que se hace en las casas por antena, que no es a través de una compañía propiamente dicho, o a través de internet, algunos. Me intrigó muchísimo todo el tema de los cines y demás. Nos vinimos a ver cómo es uno y, en efecto, la cartelera tiene en su mayoría películas cubanas. Lo que sí noté es que tienen una cartelera impresa en una hoja en la cual te cuentan que están exponiendo películas ganadoras de los Oscars y las van turnando por días. Y luego tienen días de películas para los niños. Y de esta manera la gente puede ver algo del cine internacional. Pero sí, como tal, así que haya mucha apertura, pues no. Podemos ver que sobre todo películas locales, cine preaprobado. Y vean, esta otra cosa está curiosísima. Chequen, les quiero enseñar. Les presento aquí al buen Emanuel, que él es el encargado de, por así decirlo, la tiendita de golosinas del cine. Esta es la tiendita de dulces en el cine. Entonces, antes de entrar, aquí le compras a mi carnal que si tus palomitas, que si tus galletas, que si tu manzana, tu paleta. Puedes comprar incluso un cigarro. ¿Dirías que mucha gente viene al cine? De vez en cuando hay una película de mucho renombre o eso, suelen venir, pero cuando son eventos más pequeños o películas nacionales no son de venir mucho. No, estoy, pero nuevamente interesadísimo. Las tiendas de dulces de los cines en Cuba. El hecho de ver videos en YouTube. Yo sé que hasta hace unos años era difícil, ¿no? Era prácticamente imposible ver videos en YouTube o tener acceso a cualquier red social. Hoy en día ya es mucho más normal, me imagino. Sí, a pesar de que la conexión en Cuba es bastante lenta y el internet no funciona realmente como en la mayoría de los países del mundo, la mayoría de los cubanos tienen acceso a internet. Ah, que ese es otro aspecto que no hemos platicado. Esto que conversábamos con Nada de los videos en YouTube. Hasta hace unos años la gente tenía que ver youtubers comprando memorias, le llamaban como el paquete de videos. Entonces tú ibas con alguien que los descargaba por ahí y te vendían el paquete de videos de youtubers. Alan por el Mundo documentó eso vívidamente cuando el país aún no tenía más apertura al internet. Deberían de ir a ver ese video de Alan por el Mundo, que la verdad está valiosísimo, bien documentado por el buen Alan. Y sí, hasta hace poco la gente veía youtubers, no en YouTube, sino en memorias que compraban. De verdad que, es que no me canso de decirlo, muchos aspectos en Cuba me parecen bien surreales. Es pues sí, como dar un pequeño viaje por el pasado. Hola, yo soy John Ariel Jan y nosotros somos Jimagua y veíamos a Luisito Comunica, hola, soy Germán y a Rubio. A todos los youtubers era por el paquete, porque aquí en Cuba no había internet. Nosotros teníamos como 15 años, ahora tenemos 21. Ya eso fue hace más o menos 6, 7 años. Y ya luego cuando veías todos los videos de la memoria, ¿qué? ¿Lo guardabas o lo...? No, ya, o sea, lo veíamos y lo borramos porque después teníamos que vaciar el disco para volverlo a copiar a la otra semana. No sé, veíamos el video una semana tarde, con una semana atrás, normalmente. Claro. Unirte a la red de comentarios y memes y así, pues no existía, ¿no? No existía. Incluso cuando ustedes dicen, no sé, vayan a ver el video anterior aquí abajo, no salía nada. Claro, sí es cierto. Les dejo un link abajo en la descripción. No existía. No salía, no. Qué surreal.
Desde que llegué a Cuba, un escenario muy común que he visto por las calles es ver muchas personas formadas afuera de bancos. En un principio yo decía, pues nada más, no sé, está lleno el banco, está ocupado. Y resulta que es muy normal que como se va la luz súper seguido, los cajeros automáticos dejan de funcionar, ocasionando que muchas personas se queden sin poder retirar plata. También, como la señal telefónica, el internet en general es bastante malón, no se puede establecer conexión en los cajeros automáticos para que las personas retiren este dinero. Y de igual manera, otro problema que ocasiona esto es que me comentan que muchas veces no hay dinero. Hay una gran escasez actualmente para poder producir el peso cubano. Este es un problema que pasa en muchos territorios alrededor del mundo y Cuba no es la excepción. Ahora, yo pregunté si tienen tarjetas de banco para poder retirar dinero, ¿por qué no usas la tarjeta de banco para pagar en establecimientos? Y la respuesta más sencilla es que en muchos establecimientos no se puede pagar y que de igual manera la conexión es mala, es inestable, lo que impide que las terminales bancarias funcionen. Entonces la gente necesita efectivo para poder pagar, pero no puede sacarlo de los bancos. Y una vez que pasas al cajero, después de aguantar tal vez una hora de fila, me cuentan ahorita las personas con las que platiqué que a veces hasta 2 horas, te ponen un límite de cuánto dinero puedes retirar. Estos límites suelen oscilar entre los 4,000 y los 15,000 pesos diariamente, que viene siendo, según el tipo de cambio, de unos $11 a unos $30, dependiendo el tipo de cambio, repito. Y sí, eso es todo lo que puede sacar la gente al día, porque es muy complicado. No hay papel para producir el dinero, el efectivo. Y chequen, justo enfrente del banco nos encontramos con otra cosa que les quiero documentar. Estas son las famosísimas bodegas de abastecimiento, a las cuales las personas acuden para poder conseguir alimento a un precio más que costeable, utilizando un sistema que se le conoce como la libreta de abastecimiento. Básicamente, cada año a cada ciudadano cubano se le da una de estas libretitas de abastecimiento, con las cuales tú puedes acudir diariamente a la bodega que te quede más cerca. No puedes ir a cualquier bodega en cualquier parte de Cuba, tiene que ser en la que esté en tu localidad, en tu cuadra. Enseñas tu libretita y vienen cuántos integrantes de la familia son, cuántas personas viven en ese hogar, y de acuerdo a eso se determina cuánto alimento le toca a cada persona. Entonces, por ejemplo, en tu hogar viven 4 personas. Esto significa que tienes derecho a 4 libras de azúcar, por dar un ejemplo. Anotan tu nombre, te ponen ahí un tachecito de que ya pasaste por tu alimento, proceden a dártelo, pagas la cantidad que toca, que suele ser una cantidad simbólica en palabras de las personas con quienes he platicado, y procedes a retirarte. Por ejemplo, todos los cubanos tienen derecho a un pan al día por el precio de un peso cubano, que un peso cubano pues viene siendo $0.003, algo así. La libra de arroz se vende muy costeable, la libra de azúcar también, etcétera, etcétera, y se encuentran diferentes productos. Me comentan que en épocas de nexos con la Unión Soviética hace muchísimo tiempo, estas bodegas de abastecimiento estaban de verdad bien, pero bien surtidas. Pero después, cuando se acabó este apoyo económico, las cosas empezaron a verse más escasas. Hay veces que se mantiene más estable, hay veces que de plano pues no hay mucho. Todo esto en palabras de personas con las que he platicado. Y sí, así es como funciona más o menos. Cuéntame, o sea, te dan tipo una libra de arroz, te dan tal, pero... A ver, el cubano recibe más de una libra de arroz. Recibe un arroz que es por donación, más lo que está asignado, que puede ser 5 o 6 libras de arroz. Ya a la vez que se te acaben esas libras, tienes que ir a comprar en los mercados, que los precios son un poco más fuertes, ¿tú me entiendes? Estos te ayudan, porque en realidad te ayudan a poder enfrentar el mes, pudiéramos decir. Tienes acceso a un pan diario, que es un precio módico, y después, si deseas más, tienes que comprarlo en un mercado, en un lugar donde es mucho más caro, ¿tú me entiendes? Y todo el mundo no tiene la posibilidad de comprar pan todos los días. No, sin duda. O sea, es un pan, pero pues claramente un pan no es suficiente, ¿no? No, el pan no es suficiente porque el que tenga hijos, por ejemplo, el que tenga hijos y tenga hijos en la escuela, tiene que prepararle la merienda. Entonces tú te quitas el pan para dárselo a tu hijo para que pueda para poderlo llevar para la merienda. La famosa libreta de abastecimiento de los cubanos. Aquí la estamos viendo en una bodeguita de la cuadra.
Otra cosita de Cuba que no termino de comprender es cómo funciona el dinero. Hasta hace 5 años en Cuba existían dos tipos de moneda. El CUC, que era el peso cubano oficial, y el CUC, que era el peso, llamémosle, convertible. Fue en la época pandémica que decidieron eliminar esta segunda y quedarse solamente con el CUC, con el peso cubano. Entonces, esto significa que esta es una moneda que tiene un valor determinado internacionalmente de lo más transparente. Por supuesto que no, de hecho sigue siendo muy confuso. Así como pasa en Venezuela y Argentina, por tan solo dar un par de ejemplos, en Cuba existe el cambio oficial y el no oficial. Si tú acudes a una casa de cambio del estado que reciben el nombre de Cadeca, te van a dar un valor a la fecha en que grabo este video de unos 110 a 120 pesos cubanos por dólar. Si uno acude a una casa de cambio más clandestina, un cambio callejero, te van a estar dando de 300 a 350 por cada dólar. Y como a muchas personas les conviene tener dólares para que su dinero no se devalúe, optan por acudir a este tipo de cambios que también le dan mucha facilidad para que rinda más la plata al extranjero. Miren, ¿para qué les cuento así? Mejor vamos a hacer una pequeña demostración. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Quiero por favor cambiar... sí, porfa. ¿A cuánto está hoy? Todos los días 110, pero los domingos le bajan un peso, 109. Ah, qué curioso. Ok, pues por 10 dólares fueron, redondémoslo a 1100 pesos. Ahí está, ese es el cambio oficial. Ahora vamos a hacer un cambio callejero. Ahorita se acercó un taxista y pasa mucho aquí en Cuba, que estás en sitios turísticos y pasan, ¿no? Los típicos cambio dólar, cambio, ¿a cuánto lo quiere? No, pasa en muchos lados. Entonces, vamos con nuestro amigo a ver en cuánto nos cambian nuestros dolaritos. 20 por 360. Ok. 7200. Perfecto. Sí, está bien. 5, 6, 7. Bien. Perfecto, mi hermano. Dale, mano. Te lo aprecio mucho, Gracias. ¡Wow! El cambio fue absurdo. Por 20 dólares me dieron poco más de 7,000 pesos cubanos. No, la diferencia es absurda, es grandísima. Entiendo por qué todos los que vienen de visita optan por mejor hacer el cambio en la calle y demás. Tremenda diferencia. Mejor demostrado imposible. Centro histórico de la capital cubana, que a la fecha en que grabo tiene unos 2 millones de habitantes, que ese es otro tema interesante de Cuba que no hemos tocado, el tema de la población. ¿Realmente cuánta gente hay en Cuba? Pues resulta que desde por ahí de 1997 su población ronda por los 11 millones, pero como que los alcanza, luego baja el número, luego vuelve a subir, y esto se debe a que, como en muchos territorios en el mundo, aquí hay un masivo movimiento migratorio. Se estima que tan solo el año pasado de Cuba se fueron más de 300,000 personas. Así que por más que nazcan cubanos, por más que haya un índice de natalidad, muchas personas se van. Entonces bien se dice que la población cubana nunca acaba de alcanzar oficialmente los 11 millones de pobladores. Hoy tuvimos la mala fortuna de que nos tocó toda esta zona sin luz. Se fue la electricidad en todos lados. Queríamos entrar a un hotel histórico a ver un elevador súper antiguo y tal, pero sí, el mismo encargado nos dijo: brother, hoy no hay luz, tendrás que regresar luego. Órale, y sí, vean qué loco, como de plano en ningún negocio hay luz, no hay electricidad. Vean, esta es una heladería y pues no hay luz, entonces los helados se les derriten. Sí, vean, ya los helados no son helados. Y por esto mismo que no hay luz ahorita, pues de plano muchos negocios optaron por cerrar. Y sí, la mayoría de las cosas están cerradísimas. Oye, Liz, estoy intrigado. Esto, vaya, ahorita no hay luz, veo en ningún lado. ¿Esto es usual que pase por aquí? A ver, normalmente en esta zona de La Habana Vieja no es nada común, ¿sabes? O sea, esta parte, como es la que más turismo tiene y tal, normalmente no se va la luz. Pero últimamente sí, bastante común. Pasa, pues, es lo que... Pasa, sí, es súper típico. Yo súper positiva siempre, en plan, bueno, si se demora, pues bueno, si viene, genial, mejor todavía, ¿sabes? Ya igual como es algo súper común aquí en Cuba, ya todo el mundo está como súper acostumbrado, es lo típico, ya todo el mundo sabe lo que hacer, ya es como, vale, en algún momento vendrá.
vaya, en la zona en la que tú vives, ¿es usual que te corten la luz o...? No, muy pocas veces. En otras provincias más al fondo, dentro del país como tal, sí quitan mucho la luz todos los días. No es que quiten la luz, es que le ponen la luz. Ya, más que se vaya la luz, es que llegó la luz. Efectivamente, son alumbrones, no son apagones. ¿Escuchan ese ruidero? Esta es una planta que tiene un negocio acá, un establecimiento grande, porque pues como la luz se va seguido, ya están acostumbrados, mejor tienen su propia planta generadora y me dicen que esta funciona con petróleo. De hecho, es normal caminar y escuchar por todos lados este mismo sonido. Es por eso, es porque son las plantas generadoras que tienen los negocios. Ni qué coraje, justo tenía muchísimas ganas de conocer este bar que se llama Floridita, famoso internacionalmente, sin exagerar. Y justo hoy que nos tocó que no hay electricidad, pues claro que cerraron. ¡No! Me quedaré con ganas de tomar mi famosísimo daiquiri de la Floridita. ¡Qué verdadero coraje! Pues es lo que pasa. Nos subimos a una terracita para poder apreciar La Habana desde las alturas y ¡wow! Sí, de verdad, toda esta zona se quedó sin luz. Incluso se puede ver claramente la división de cuando empieza a haber electricidad de nuevo, pero todo aquí, vean, las casas completamente a oscuras. Alrededor, los únicos edificios que podemos ver que cuentan con electricidad son aquellos que tienen las plantas generadoras. No, calen esto, qué duro. De verdad que tenía duda de ver esto con mis propios ojos, porque lo vemos mucho en las noticias, ¿no? Lo leemos mucho en redes sociales, ¿no? Que, ay, se fue la luz otra vez en Cuba, tal. Pero uno no puede evitar pensar, ¿estarán exagerando los noticieros? Y hoy comprobamos que, pues en efecto, no del todo. Lo estamos viendo vívidamente. Y a ver, nosotros realmente estamos experimentando esta situación, pues como visitantes. Pero te pones a pensar en la gente que vive acá y en el efecto dominó que esto ocasiona. Que piénsenlo, a ver, esta es la zona, el casco histórico, lo que sea. Pero este mismo problema reflejado en clínicas, en hospitales, reflejado en el hecho de que las calles están oscuras. Entonces, al caminar por calles oscuras, esto aumenta la inseguridad. Toda la serie de problemas que esto ocasiona es de verdad, te vuela la cabeza. Los cubanos están tan acostumbrados a esto que incluso en la zona de La Habana existen redes de apoyo que informan a los ciudadanos en qué horario se va a ir diariamente la electricidad por zonas. Pero como les digo, esto es en la ciudad. Una vez que uno sale, es prácticamente al azar y en palabras de muchísimos locales, llega a haber más tiempo en el que no hay electricidad que en el que sí hay acceso a ella. Surreal, impactante y si lo analizas, bastante triste. Los cubanos para cargar gasolina no es como que pueden llegar a cualquier gasolinera a cualquier hora, aparcar sus automóviles, pagar el servicio y proceder a llenar sus tanques. Por supuesto que no, los cubanos tienen que programar su visita a la gasolinera por medio de una cita, es decir, obteniendo un turno. ¿Cómo funciona? Es que entran a una plataforma donde están previamente registrados, seleccionan la gasolinera que más les conviene y ahí les va a decir qué días están disponibles para que puedan cargar. En teoría, los cubanos pueden cargar hasta 40 litros de gasolina al día, pero estas salas de espera se pueden hacer muy pero muy tardadas. Y quiero mostrarles esto. Este es un teléfono de un colega de acá. El coche de mi amigo lo registramos hace ya 2 días y en 2 días seguimos, vean esto, en el turno de espera número 923 de 1774. ¡Holo Borgo! A ver, hoy es miércoles 16 de abril. La idea es cargar gasolina el sábado 19 de abril, pero todavía no nos confirman. Quedan aproximadamente 800 turnos para que nos digan sí puedes venir a cargar gasolina. Y seguramente muchos están preguntando, ¿qué pasa si vas por la calle, te quedas sin gasolina? Seguramente debe haber un plan de emergencia o algo así. La respuesta corta es que estás en un gran problema. Tendrás que acudir a alguien en la calle para que te deje sacar gasolina de su coche, echarle tantito, para que mínimo puedas llegar a la esquina, estacionarlo. Y encima de todo esto uno diría, bueno, al menos la gasolina en Cuba es muy barata, muy costeable. Pues hasta hace poco sí que lo era, pero hoy por hoy, 2025, que estamos grabando este video, la realidad es que están al mismo precio que en el resto del mundo. Acá les muestro una tabla con los precios oficiales publicados por las autoridades. Podemos ver que el litro de gasolina ronda en más de $1, lo que cuesta en todo el mundo. El problema es que aquí los salarios son muy pero muy bajos. El salario mínimo está fijado
mercado en menos de $30 al mes. Entonces se imaginarán la dificultad para llenar tu tanque de gasolina, no nada más por el tiempo de espera, sino también por la cuestión económica. Ahora, cabe recalcar que existen gasolineras especiales en las cuales puedes pagar en dólar por medio de una tarjeta, que ahí sí, por resumirlo, son las gasolineras para los privilegiados, para los ricos. Puedes llegar como si nada, en tu coche, pagas en dólares, todo bien, pero por ejemplo en La Habana solamente hay 3 de ellas. El 99% de la población tiene que acudir a las gasolineras normales, que por escasez de combustible no te permiten cargar cuando tú lo desees, sino más bien cuando haya un turno, porque tienen que ir dosificando. Un problemón, les repito, muy pero sumamente complicado. Y para alguien que visita de fuera sí que resulta irónico cómo estas citas se deben programar usando internet, cuando la verdad hay muy poca señal. La mayoría de este viaje yo me he mantenido desconectado. Desde que uno llega debe contratar Cubacel, que es la única compañía de telefonía en el país, por supuesto propiedad del Estado, como cerca del 80% de la industria cubana. Prácticamente todo aquí le pertenece al gobierno. Y si bien hoy en día muchos cuentan con tecnología Wi-Fi en sus hogares, diariamente, como les comentaba, se va la electricidad. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué todo, absolutamente todo es tan difícil? La respuesta que te van a dar la mayoría de los cubanos es que esto pasa por el famosísimo bloqueo económico. El bloqueo económico es la consecuencia de grandísimos problemas económicos que han tenido Cuba y Estados Unidos a lo largo de las décadas. Muchos afirman que al haber existido tan fuertes nexos entre Cuba y la Unión Soviética durante un larguísimo lapso de la historia, Estados Unidos ha bloqueado cualquier relación comercial con la isla. Incluso se comenta que se amenaza y se castiga a todo país que tenga las intenciones de ayudar al proceso económico cubano. Vean, este tipo de letreros que uno se encuentra por las calles cotidianamente ejemplifica muy bien todo esto que les cuento del sentir de los cubanos con el bloqueo económico y demás. Es una caricatura, una sátira, y este tipo de letreros y mensajes de tumba el bloqueo se ven bastante. Y es que sí, si se lo preguntan en palabras de los cubanos, todo el tema del bloqueo afecta hasta el hecho de tener papel de baño. Me ha tocado ver cómo en algunos hogares las personas, en vez de usar papel de baño, usan papel periódico. Vaya, no sé de qué otra manera decirlo. Literal, papel periódico ves botado en la papelera, hecho bolita. Ignoro la razón como tal amplia, pero lo que te contestan aquí las personas es porque muchas veces ese papel tiene que pasar por Estados Unidos. Y sí, pues es un tema grandísimo, es un tema de nunca acabar. Y a ver, quiero aclarar que todo esto del bloqueo económico y tal es una postura, ¿ok? Es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que mucha gente dice que lo que se vive en Cuba es una dictadura. Llevan décadas con el mismo gobierno. Se dice que hay muy poca libertad de expresión. Y muchos cubanos dicen que todo este discurso del bloqueo económico y tal es más bien una excusa que se pone para mantener a la gente con poco, para mantener a la gente con poca comunicación. Sí, dentro de todo hay que ver las dos posturas, las dos caras de la moneda. Entonces, miren, no sé, pero les expongo los dos puntos de vista más grandes que hay. Sé que por el simple hecho de tocar este tema los comentarios se van a encender en fuego, pero tengo que exponer ambos puntos que he aprendido y que quede claro que yo no los estoy opinando, simplemente estoy comunicando lo que a mí me han platicado. Y a ver, obviamente no todo es culpa de este bloqueo comercial. Mucho es culpa también de las políticas internas, de que todas las empresas son del Estado, de muchas decisiones de la ley, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razones, pero sí es lo que se comenta más cotidianamente aquí por las calles, estando uno aquí en este territorio. Repito, por favor, ustedes vayan a informarse por su cuenta y generen su propio criterio. No quiero que parezca que los estoy sesgando, pero sí que esta razón del bloqueo económico es algo que los cubanos comentan abiertamente. Y es algo que no para y que hasta la fecha sigue teniendo consecuencias. Por ejemplo, en el mundo moderno, en el mundo digital, hoy en día con las aplicaciones móviles, en Cuba, por dar unos cuantos ejemplos, no funciona legalmente TikTok, no funciona legalmente ChatGPT y ni siquiera funciona legalmente un iPhone. Por más que le picas en la App Store, ¿no? Que, ay, quiero bajarme un jueguito, ¿no? Quiero actualizar mi Facebook, quiero bajar una aplicación de banco. No se puede, te aparece una leyenda que dice región geográfica bloqueada, no mi carnal, intenta la próxima, no se va a poder. Es por eso que la mayoría de los cubanos tienen un teléfono Android, que eso no lo termino de entender, porque Google también es gringo. ¿Tú usas Apple o Android? ¿Qué usas? Utilizo iPhone. ¿Tú usas iPhone? Sí. A ver, pero yo he notado que es muy difícil bajar aplicaciones, como Sí. que no te deja. ¿Cómo le haces? A mí me hicieron una cuenta
cuenta iCloud. En los talleres de celulares, tú compras cuentas iCloud, que son personas que las hacen desde afuera, y entonces aquí te las dan, te dan la contraseña y utilizas esa cuenta. No la puedes crear tú. Utilizas esa cuenta y ya puedes descargar las aplicaciones y todo. La mayoría de los cubanos lo que tienen es Android, porque es más fácil utilizarlo. Con Android no hay problema, aquí no hay problema con Android. Entonces, con Android para bajar apps no necesitas VPN ni nada. No hay problema. Con TikTok sí hace falta, aunque uses Android o iPhone, VPN. O sea, digamos, tú no tienes que usar un VPN para bajar aplicaciones con Android. No, con Android no hay necesidad de hacer eso. Algo tiene el sistema de Apple que no jala, al punto en que aquellos cubanos que deseen tener un sistema iPhone deben acudir a talleres que están esparcidos por varias partes de la ciudad para que se los puedan desbloquear, para que les puedan instalar VPNs especiales, porque a cada rato los van cambiando, para que puedan bajar las aplicaciones a una computadora Windows y luego pasarla con un cable a iPhone. Les digo, a muchos este tema en particular les va a parecer bien tonto y banal, pero es una muestra de que todo, y repito, absolutamente todo, es complicadísimo en Cuba. Me encontré aquí al buen Leo, que es el encargado de aquí del negocio de Adictos al iPhone. Me encantó, Adictos, ¿no? Como Adictos, es el nombre sistema del negocio, operativo. y lo que nos dedicamos especializado a iPhone, iPad, Mac, todo lo que tenga que ver con el ecosistema de Apple. Pues nuestra razón de ser es para poder ayudar a la comunidad, debido a que nosotros acá en Cuba tenemos muchas limitaciones para acceder a las aplicaciones. A veces nuestro internet también es bastante un poco inestable para hacer ciertos servicios. Nosotros tenemos acceso a la tienda de Apple, pero no tenemos acceso a descargar las aplicaciones. Podemos crearle su propia cuenta de Apple o los asesoramos a cómo crearle la cuenta y le instalamos un VPN para que entonces pueda acceder a los servicios y puedan descargar y obtener sus aplicaciones. Para darle el debido funcionamiento que tiene un iPhone, ¿no? Con las aplicaciones ya se hace 100% funcional el dispositivo. Históricamente, las dos industrias más famosas en Cuba son la del tabaco y la de la caña de azúcar, que eventualmente se convierte en ron. Qué sabroso es el ron cubano, una buena Cuba libre, una buena piña colada. Y justamente vine a ver unos cultivos de tabaco para aprender más del tema. Estoy armando un reportaje completo sobre esto porque me ha parecido fascinante, una industria con procesos muy interesantes, pero sin duda lo que más me ha logrado impresionar sobre esta industria es aprender que los campesinos tienen que venderle el 90% de su producción al Estado. Entonces, por ejemplo, si tú produces 50 kilos de tabaco, 45 tienes que venderlos al gobierno. Y con el 10% restante, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes tú tener tu marca, no sé, el tabaco de Humberto? No. O sea, ¿por qué no solamente el gobierno puede hacer marcas? Es el gobierno. El Estado prácticamente rige la industria tabacalera y ellos son los que ponen los precios. Y es que sí, que para alguien de afuera sorprende mucho el hecho de que, como les comentaba en un inicio, cerca del 80% de la industria cubana le pertenece al Estado. Esto no significa que no hay empresas privadas, claro que las hay, pero la regla es que si tienes más de 100 trabajadores, en automático tu empresa pasa a ser parte del Estado. Entonces, claro que hay pequeños y medianos empresarios, pero así que tú digas grandes, no del todo. Y esto, desafortunadamente, a lo largo de la historia ha desanimado a muchísimos emprendedores y empresarios. Como yo lo veo, y esta es opinión personal, ustedes pueden formular la suya propia, es como que la autoridad te deja soñar, pero no tan en grande. Te dejan decir, mira, que qué bonito, sí, claro, puedes ganar tu dinero, puedes emprender, puedes seguir tus sueños, pero no crezcas tanto porque de ahí nos encargamos nosotros. Posiblemente el ejemplo más famoso a nivel mundial de un empresario que no quiso seguir estas normas es la de Facundo Bacardí, de la famosísima marca de ron Bacardí. Se cuenta que cuando empezaron a nacionalizar a todas las industrias, Don Bacardí dijo, no, espérense, yo he crecido esta industria, este ha sido trabajo propio, tal. Entraron en grandes peleas al punto en que tuvo que mover toda su operación para Puerto Rico. Entonces, a pesar de haber sido una empresa fundada en Cuba, hoy en día ya no lo es. Otra cosita que me parece importante mencionar sobre esto es que las grandes empresas cubanas
que exportan mundialmente, como por ejemplo Tabaco Cohiba o Ron Havana Club, tienen que asociarse con otras empresas internacionales. Por dar un ejemplo, Havana Club, para poder distribuir a tantos países a los que llega, ha tenido que asociarse con Pernod Ricard, la empresa conocidísima de origen francés. Entonces no lo sé, dejaré que ustedes decidan, que ustedes formen su criterio, pero hasta qué punto no permitirle a la población emprender y romperla con una empresa privada es bueno. Lo que diré es que como alguien extranjero y alguien que emprende, que tiene empresas afuera y tal, sí que me logra sorprender, me logra impactar el simple hecho de pensar que, no sé, el día de mañana yo tengo mis restaurantes, ¿no? Y tengo mis marcas y tal, y llegue alguien y me diga, bueno, muchas gracias, hasta luego, de aquí nos encargamos. Uf, durísimo, fuertísimo, muy contrastante. Y por favor, ustedes formen su propio criterio, me encantaría leerlo en los comentarios. De un tiempo para acá están surgiendo en Cuba las tiendas de importaciones que manejan todos sus precios enteramente en dólar para evitar la masiva devaluación. Porque sí, en efecto, en las tiendas aceptar pagos en pesos cubanos, pues sí, es como que recibes ahorita dinero, al día siguiente vale menos, al día siguiente vale mucho menos. Entonces estas tiendas cuidan su economía cobrando todo en dólares. Y encuentras de todo, marcas internacionales, Nutella, eso, wow, no lo había visto en ningún otro lado si no fuera aquí. Refrescos, cervezas, cosas para el hogar, etcétera, etcétera. Lo que sí no encuentras nada es Coca-Cola. Eso sí, nada. Y esta tienda en particular que venimos a visitar es de una compañía italiana. Está bien interesante que la gente está tan emocionada de ver qué se encuentra que se hacen unas filas pero tremendas para entrar. Aquí de igual manera ya se aceptan pagos con tarjeta. Tarjetas internacionales me refiero, Visa, tarjetas rusas, etcétera, etcétera. Siempre y cuando no sean tarjetas estadounidenses. Si es de una cuenta estadounidense, Nel, no te van a aceptar tu pago, no vas a poder. Si traes American Express, soñar se vale, mi hermano, pero no se va a poder. También aclarar que este tipo de tiendas, por supuesto, son diseñadas para la gente que puede pagarlo, ¿no? No podemos decir que son para todos, pero de que hay, y es bien interesante ver este tipo de respuesta que sale por parte de la población para combatir con la escasez. Cobrar en dólares, una moneda mucho más estable. Pues ahí lo tienen, un poco de mis primeras impresiones viajando por Cuba. Un hermoso país en el cual resalto la inmensa calidez de su gente, qué bonito se nos ha recibido y sobre todo, como se los dije anteriormente, su resiliencia. En pocos sitios había yo visto tanto el cariño que le tiene la gente a su tierra y la fuerza que se tiene para aguantar las inmensas adversidades. Yo sé que mi visita por aquí ha causado y seguirá causando muchísima polémica y quiero aclarar que por supuesto nadie me está pagando por hacer esto. Se especula que le pagó el gobierno, le pagó la oposición, le pagaron las organizaciones no gubernamentales. Claro que no, yo he venido aquí por mis propios medios, impulsado por mi pasión y mi amor por documentar en el mundo entero. Manténganse al pendiente del canal, que se siguen viniendo videazos que logramos grabar por aquí, abarcando más aspectos de la cultura cubana. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.